Están con nosotros las médicas pediatras Mariana Roffé, Berenice González y Josefina Girodo. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Hola, Bien, muy bien. Gracias por molestarse y gracias por el tiempo. Vamos a tratar de aprender un poquito sobre esta condición que es justamente el autismo. ¿Qué es el autismo? Vamos a arrancar por lo básico. No sé cuál de las chicas quiere... Bueno, empiezo yo. El autismo es una condición neurobiológica que dura toda la vida, que se caracteriza por desafíos en la comunicación, en las relaciones sociales y en el modo en el que percibimos el entorno. Es un espectro, como lo dice la definición, porque hay mucha variabilidad en la presentación. Hay desde personas que nunca adquieren el lenguaje hasta otras que tienen un lenguaje súper avanzado, incluso a veces con una prosodia, un tono neutro, que parece que hablaran como de otra nacionalidad, personas con discapacidad intelectual, hasta personas con una capacidad superior, hasta, digamos, genios, se dicen. Gente que tiene muchas dificultades con el entorno, entonces por ahí son personas como que están todo el tiempo buscando mecanismos para autorregularse, movimientos, no miran a los ojos, hasta otras personas que a veces los tienen a los desafíos, pero son casi imperceptibles. Evidentemente es muy amplio y bueno, ¿en qué edad se comienza a diagnosticar autismo y cómo debe actuar justamente una familia como para, que la persona tenga la mejor calidad de vida? Los primeros signos que los podemos detectar en edades muy tempranas. ¿Va? De hecho, es importante, o sabemos que aquellos niños, bebés chiquitos que no muestren como un disfrute en la vinculación, en la relación con otros, en aquellos niños que parezcan como serios, por así decir, o que no responden a su nombre, o que tienen descendido el contacto visual, o que quizá a medida que van aumentando en edad o creciendo, no muestran interés por vincularse con los demás, con el entorno, por señalar, por mostrar, que no muestran ese disfrute. Ahí ya hay como algunas cosas que nos hacen pensar o mirarlos de una forma distinta como para estar atentos. Como decía recién José, esto es como un espectro y cada niño va a mostrar signos distintos, ¿no? Pero lo importante es saber que esto, como también decía recién José, es como una condición de toda la vida. Esto aparece en edades muy tempranas y acompaña a estas personas durante toda su vida. Por eso nosotros siempre hablando, viendo a los pacientes que seguimos en el hospital, tratamos de como afinar esa mirada y tener como una mirada puesta en eso, en la vinculación, en la comunicación, no solamente en el lenguaje, sino en el interés por mostrar por el entorno, ¿no es cierto? Por los demás. Yo no sé si, hoy, por suerte, está más visibilizado el autismo. Conocemos un poco más, nos falta conocer un montón, pero conocemos un poco más. Y vemos muchos chicos con esta condición. ¿Hay más chicos con autismo en esta época? ¿O siempre fue la misma cantidad aproximada y hoy se visibiliza más? ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfecto. Si se diagnostica más que antes... Y un poco las dos cosas. Por un lado, digamos, ha aumentado mucho el diagnóstico porque ya se mira más, se ve más, hay más conocimiento. Se sabe que hoy 1 de cada 3 personas tiene autismo. Es un montón. 1 cada 36. Una cada 36 personas tiene autismo. Sí. Antes se decía que era 1 cada 3.000. Hace 30 años realmente el aumento en la detección ha sido se habla como de una nueva como epidemia. Por un lado porque se conoce más, se sabe más, y por el otro lado también se sabe, digamos, el autismo depende por un lado tiene una base genética, hay muchos genes que están asociados, que todavía no se conocen, tiene una base genética, es algo con lo que nacemos, o también, digamos, hay personas que tienen como una predisposición genética y eso se suma a ciertos factores del entorno que pueden predisponer a que esta como condición se pueda expresar más, ¿sí? Por ejemplo, es muy preocupante los nuevos métodos de crianza, los niños están expuestos a pantallas desde edades muy tempranas. Se saben que en un niño que tiene como la tendencia genética, la predisposición a tener dificultades para relacionarse o para conectarse con el mundo, con los otros, y está muy expuesto a pantallas, las pantallas lo que hacen es tener como una gratificación constante, algo como que los regula, algo inmediato, entonces hacen que dificulte más el tema de la conexión con el resto de las personas o con el resto del mundo. Por eso es tan importante
queremos hablar un poco de esto, evitar la exposición a pantallas en niños menores de 3 años, la importancia de que los niños jueguen con otros niños, de que estén afuera en el contacto con la naturaleza, volver un poco a lo que era la crianza de hace unos años, ¿no? Por eso es lo que hablamos mucho y trabajamos en el equipo en el HOSPI, que trabajamos con niños chiquitos, el tema de las pautas de crianza, de los juegos, de cómo, digamos, de cómo estamos criando a los niños en estas épocas, ¿no? O sea, voy a hacer una pregunta un poquito arriesgada, si se quiere. ¿Podemos tener un niño con espectro autista, con esa condición, si no estuvo lo suficientemente estimulado? A ver, no, sé que es en realidad, digamos, los niños nacen con, hay factores genéticos que están involucrados, pero hay ciertas características que se van a expresar más en ambientes, digamos, depende, digamos, de los estímulos a lo que esté sometido ese niño, las características cómo va a poder aprender, cómo se va a poder regular, ¿sí? Realmente es importante que todos los niños, bueno, tanto los niños con desarrollo, hablamos de desarrollo típico, no desarrollo normal, como los niños con autismo, todos pueden aprender. El mundo quizás está diseñado más para los niños con desarrollo típico, entonces son niños que en un ambiente normal van a estar, se van a poder regular, van a estar bien. Quizás los niños con autismo hay ciertos estímulos del entorno como que los abruman. Entonces, para poder autorregularse, tiene estos movimientos de aleteo, estos problemas de conducta, que si por ahí los podemos detectar y podemos mirar a cada niño, como decíamos antes, cada niño con autismo es diferente, ¿sí? No hay 2 niños con autismo iguales, por eso es tan importante poder conocerlos, poder evaluarlos, ver cuáles son los desafíos y fortalezas de ese niño y poder intervenir de acuerdo al perfil único de ese niño. Y así vamos a poder lograr que ese niño esté con menos estrés, esté más regulado y así va a poder aprender, digamos, todos podemos aprender, ¿sí? No hay un techo. Lo importante es cómo les enseñamos y cuáles son, digamos, las posibilidades que le ofrecemos a cada niño, ya sea con autismo Nosotros, o no. En el equipo del hospital vemos no solo pacientes con autismo, sino con otras condiciones de neurodesarrollo. Entonces, todas las condiciones de neurodesarrollo se sabe que son por causa genética más el ambiente. Lo genético, claro, multifactorial, genético y ambiente. Los genéticos no lo podemos cambiar hoy en día, capaz que el día de mañana se conocen los genes, no sabemos, pero sí lo que podemos modificar es el ambiente. Entonces, alguien con riesgo genético, depende del ambiente si va a desarrollar más o menos síntomas, sería así, o modificando el ambiente podemos hacer que la sintomatología, no nos gusta hablar de síntomas igual, estoy diciendo una palabra que no es correcta, pero que se adapte mejor al entorno, entonces lo que podemos modificar es el ambiente. Y ahí es no bajar el riesgo, no va a ser tener autismo, no según lo que la exposición a los primeros meses si le pusieron pantalla o no, pero sí va a empeorar o no sus síntomas o su condición de adaptación al ambiente. Claro, exacto. Sí. Si sabemos que hay una predisposición genética, hay antecedentes familiares, hay factores de riesgo, como por ejemplo puede ser, no sé, la prematurez, el antecedentes de familiares que tengan alguna condición de neurodesarrollo, sabemos que quizás tiene un poco más de riesgo de tener alguna dificultad. Entonces, si favorecemos el ambiente, eso puede ser que este niño o esta niña tenga un mejor pronóstico. Entonces, por ejemplo, si lo exponemos menos a pantallas, si le leemos más cuentos, si lo llevamos a la plaza, si los hacemos explorar, si juegan, si tenemos un vínculo como directo con ellos, si nos sentamos a jugar un rato, no hace falta que estemos todo el día jugando, porque obviamente la familia tiene que salir a trabajar, a ocuparse de otras cosas, pero el hecho de estar sentados con ellos, jugando, el contacto cara a cara, el que los chicos vayan al jardín, por ejemplo, nosotros es algo que nosotros favorecemos y hablamos un montón de eso, porque son espacios favorecedores. Entonces, si como podemos modificar, como dice José, este entorno en el que el niño crece, eso es como un factor protector, ¿no es cierto? El tema de las pantallas que decía la doctora recién, bueno, evidentemente también por ese lado, cuando hablamos de limitar la presencia de los chicos frente a las pantallas, bueno, aquí también tenemos otro elemento, otro fundamento más como para tratar de cuidarlos por ese lado también, ¿no? Cada vez se saben más como efectos deleterios, por así decir, de la exposición temprana a pantallas. Creo que y con el tiempo vamos a ir sabiendo más, pero sí sabemos que genera muchas dificultades o muchas barreras. O sea, que un niño esté expuesto de edades tempranas a la pantalla, por más que esté
le pongamos videos educativos. Yo siempre le digo a las familias, como uno a veces tiene como esa tranquilidad de, bueno, pero le pongo algo que le enseña las letras, le enseña los números, pero en realidad, o sea, es un niño que está expuesto, sentado sin explorar, quieto, mirando una pantalla. Entonces, mucho mejor es que no sé, que encastre, que toque, que explore, que juegue, que suba, que trepe. Entonces, eso es mucho mejor como estímulo, ¿no es cierto? Sabemos que, digamos, los consejos de acá a nivel nacional es que tratar de evitar las pantallas hasta los 2 años. En muchos otros países esa edad se está poniendo más arriba, o sea, hasta los 3, 5, 6 años, y después, a medida que los ponemos o exponemos a pantallas, que sea como una exposición cuidada, por así decir. Acompañada. O sea, acompañada, exacto. O sea, no es que, bueno, lo pongo y me voy y nada. Bueno, veamos qué es, compartamos, mira, y como haya una interacción con un otro. Pero bueno, sabemos que esto es difícil. Nosotros lo hablamos todo el tiempo en las consultas con las familias. Me acuerdo de estas últimas semanas de una mamá que me dijo, vos sabés que es imposible. Sé que es difícil, yo creo que no es imposible, pero tratamos de que eso... De que la familia tome conciencia de que en realidad no le estamos haciendo un bien poniéndolo frente al video educativo, sino que, bueno, tratar de regularlo, tratar de, no sé, llévalo a la plaza, léele un cuento. Nosotros fomentemos un montón de estas cosas que sabemos que son como estos factores protectores. Seguimos con las profesionales, médicas pediatras, Mariana Rofé, Berenice González y Josefina Girodo. Estamos hablando de autismo en este desayuno ampliado. Nos hemos venido al living justamente para hablar y aprovechar esta semana de concientización. Exactamente, Claudio, le había quedado pendiente, por lo menos conversábamos, quién se da cuenta o quién de alguna manera puede llegar a detectar algún tipo de sospecha y cómo actuar en ese momento. Y en general, bueno, suelen ser los padres los que notan algo, a veces sí, a veces no, los que notan algo que dicen, acá hay algo, hay también mucha más información en los medios, como decíamos, una persona cada 36 tiene autismo, así que es algo que se conoce, que hay mucha más información, así que en general los padres notan algo por ahí que les llama la atención, que no les cierra. Lo ideal en esos casos, lo que siempre recomendamos es que consulten primero a su pediatra, ¿sí? En general debería ser la persona que los oriente sobre los pasos a seguir. La verdad que los pediatras tenemos el privilegio de ver a los pacientes en general durante el primer año de vida una vez al mes, así que suele ser el profesional de la salud que tiene como más contacto con el niño, con la familia, conoce a los hermanos, así que eso debería ser como la primera recomendación, si notan que hay algo que le llama la atención. También hay mucha detección desde los jardines, porque quizás esa familia es su primer hijo, no sabe cómo se desarrolla, cuáles son las pautas que tiene que cumplir un niño, a qué edad tiene que sonreír, cómo se vincula. Así que al ser su primer niño no tiene como esa experiencia de por ahí de poder compartir, no tiene familia, no tiene primos. Entonces muchas veces también hay detección desde los jardines maternales o desde los jardines. Por eso es importante, porque las docentes la verdad que tienen como mucha cancha y además tienen como el grupo control, tienen ese niño y tienen otros 29 y más o menos comparan, ven cómo se puede vincular. También es diferente cómo un niño se vincula en el 1 a 1 de la familia a cuando sale a un jardín o a otro ambiente donde realmente los estímulos y los desafíos son diferentes. Así que también es importante estar atentos si la docente realmente dice, bueno, hay algo que le llama la atención y que quiere consultar, no hay que decir, no, esta no lo quiere, no sabe nada, que muchas veces pasa, a veces, obviamente, son temas difíciles y sensibles que muchas veces uno, quizá al principio hay como una negación, entonces no, esta maestra no lo quiere, lo cambio de jardín, nos pasa mucho. Iba a preguntar cómo reacciona la familia, cómo reacciona papá, mamá ante un diagnóstico, ya sea un presunto diagnóstico de una docente o del pediatra. Y es difícil recibir un diagnóstico de una condición, depende mucho de cómo esté la familia y cómo se lo transmitamos los profesionales. Exacto. Digamos, puede ser una muy mala noticia, que es lo que tratamos de evitar, o en realidad entender mejor a su hijo, saber lo que le pasa y que eso es una ventana de un montón de opciones y oportunidades de cosas que se puede hacer por su hijo para entenderlo mejor y para que esté mejor en los distintos ambientes, digamos. Depende mucho de los profesionales y de la familia en el momento que lo recibe. Hay familias que le cuesta aceptar el diagnóstico y hay familias que lo necesitan saber.
Igual nosotros siempre decimos que los diagnósticos se escriben con lápiz porque pueden ir cambiando. Entonces no se cierran diagnósticos a veces antes de los 6 años, a veces sí nos apuramos en cerrarlo porque por las condiciones del país a veces es necesario tramitar un certificado de discapacidad. El autismo está dentro de la lista de condiciones para tener un certificado, entonces es necesario para que las obras sociales cubran las terapias necesarias o para que el paciente pueda tramitar una obra social. Entonces a veces nos apuramos un poco en decir un diagnóstico, pero la realidad es que se escriben con lápiz porque la condición, el niño crece, aprende, todos aprenden y puede cambiar y de cumplir un montón de criterios de autismo terminar siendo solo un trastorno del lenguaje. Entonces, interesante eso, yo no lo sabía, ¿ves? Que yo sabía que iba a aprender algo. Sí, o sea, se puede ir cambiando el diagnóstico a medida que pasa el tiempo. Por eso es importante la detección temprana, porque cuando antes lo detectamos, antes vamos a intervenir. Entonces el pronóstico va a cambiar. Si nosotros en edades tempranas nos damos cuenta que está teniendo dificultades para sociabilizar, en la comunicación, y iniciamos una intervención, seguramente va a mejorar el pronóstico de ese niño. Por eso dice esto, José, es que se escriben con lápiz, porque quizás hoy decimos, bueno, hoy tiene tal y tal dificultad, pero con la intervención algunas dificultades se van como superando y entonces quedan quizás solo algunas pocas. Eso, me parece que eso es importante, por eso insistimos tanto en la detección temprana, en la intervención oportuna, en que según los desafíos de cada niño, de cada niña, es el tratamiento y la intervención que se va a hacer. Y como decíamos recién las chicas, lo importante es escuchar a la familia. Si la familia algo ve que le llama la atención, que no le cierra, que no le gusta, no quedarse con la duda, consultar. Hago una pregunta sobre eso. Esto que voy a contar acá en Tandil no pasa, pero suponete que en otro lado va una familia y le dice al pediatra, mira, percibo esto, no, quédate tranquila porque en realidad es el crecimiento, ya vas a ver que cuando... Digo, repito, acá no pasa, pero suponete en algún otro lugar y, a ver, la mamá se queda tranquila, no se queda tranquila, a ver... Está comprobado, hay un montón de estudios, que cuando hay como una preocupación por parte de la familia, hay un alto valor predictivo positivo, o sea que probablemente tenga algo ese niño. No siempre de autismo, ¿no? No siempre de autismo, de lo que sea, desafío. cualquier desafío del neurodesarrollo. Entonces, si una familia está preocupada por algo, va al pediatra o al profesional que sea y por ahí no tiene la respuesta, puede consultar a otro profesional o ir a hablar al jardín, si va al jardín, decir cómo lo ven las maestras, cómo empezar a moverse, porque realmente seguramente hay algo que haya que ocuparnos, no necesariamente un diagnóstico, pero sí algo con lo que podamos trabajar o cambiar algo para modificar eso. Y hay una capacidad del cerebro que es la neuroplasticidad, que es una capacidad que es máxima en los primeros años de vida, que es la capacidad del cerebro de reordenarse, de formar nuevas conexiones según los estímulos del ambiente que recibamos. Y gracias a eso, por eso es tan importante la detección temprana, como esta capacidad de aprendizaje o del cerebro de reacomodarse es máxima en los primeros años, todos los aprendizajes o las oportunidades que podamos dar en niños chiquititos, digamos que el impacto va a ser mucho mayor. Por eso es tan importante la detección temprana. Por eso muchas veces nos pasa que cuando, no sé, un niño llega a primer grado y ahí es como que ahí el niño explota y como que perdimos mucho tiempo precioso de una intervención adecuada pudiendo acomodar esto. Por eso decimos de estar tan atentos a estas primeras señales, estas cositas, porque a veces con pequeñas cosas, no sé, nos pasa por ejemplo en el hospital, pues, no sé, niños que vienen, que están con el celular, expuestos a pantallas, quizá por desconocimiento de los padres, y le decimos 3, 4 cositas a papá, bueno, llevarlo a la plaza, sacarle la tele, empezar a leer, por ahí vienen a los 2 meses, y realmente el niño viene, nos mira, nos saluda, y decimos, ¿qué pasó? Y no fueron cosas muy, muy grandes, o no sé, o niños, bueno, por ahí no hablando tanto de autismo, pero... niños que hemos tenido en el hospital, que están en un ambiente con violencia familiar, con desnutrición, con estrés, que no tienen los estímulos adecuados y quizás con familias que por ahí no tienen las posibilidades de poder cuidarlos bien, y los han puesto, por ejemplo, en un hogar, no sé, fantasía de colores, nos ha pasado con pacientes, y viene el paciente a los 2 meses y decimos... Realmente la importancia también del ambiente, ¿no? Por un lado hay cosas genéticas que no podemos cambiar, pero cosas del ambiente que sí. Y en eso queremos hacer el énfasis, porque quizás son cosas chiquititas, leerte un cuento, ponerte a jugar con tu hijo, llevarlo a la plaza,
llevarlo a un jardín maternal, por ahí trabajás todo el día, no tenés la oportunidad de poderte a jugar, lo tienen que dejar en un jardín, bueno, llévalo a un jardín maternal, que los jardines la verdad que son geniales, es un lugar de estimulación increíble, donde están con maestras, donde tienen un cuidado amoroso, están con otros niños. Entonces, bueno, por ahí son cosas chiquititas que realmente le podemos cambiar el futuro a una persona. ¿Cómo trabajan? Ustedes forman parte del Hospital de Niños, el doctor Emilio Blanco Villegas. Bueno, básicamente, ¿cómo se trabaja en equipo? Que, bueno, un poquitito el día a día de ustedes. Sí, nosotras formamos parte del equipo de desarrollo del Hospital de Niños, que llevamos varios años trabajando. Estamos nosotras como pediatras y también parte del equipo hay una terapista ocupacional, una fonoaudióloga, una psicopedagoga y una kinesióloga. Recibimos derivaciones de colegas, digamos, de pediatras, tanto del hospital como del centro de salud, trabajamos también bastante con ellos, y también de educación. A lo largo de todos estos años hemos armado red, digamos, con educación y tenemos un contacto muy fluido con los jardines, con la gente de ATDI, y cuando ellos nos derivan pacientes, nosotros evaluamos los pacientes, formamos, hay talleres mensuales según edad, digamos, donde las terapeutas trabajan con el niño y con sus familias. Lo importante nosotros consideramos es que esto de lo que se habla últimamente, que es la intervención mediada por familias. O sea, los niños van al espacio, al taller, y la idea es que la familia se lleve un montón de información para replicar en el resto del mes, digamos, que van a estar todos los días con ese niño y en todo momento. Entonces, cambiar hábitos, cambiar pautas de crianza, lo que dice Mariana, sacar el celular, llevarlo a la plaza, leerle un cuento, capaz que eso es un montón. Y vemos un montón de cambios en los chicos. Y hacemos seguimiento de niños desde cero, bueno, los primeros meses de vida, hasta los 3 años. No sé si me olvidó algo, sin obra social. Ajá. Y bueno, y acompañamos a estas familias que no siempre el diagnóstico, obviamente, es autismo, hay un montón de diagnósticos y los acompañamos porque a medida que van creciendo, además de la intervención que pueden tener en el hospital, requieren quizá algunos niños una intervención como más intensa, individualizada y demás. Entonces, muchas familias las acompañamos en lo que es la gestión del certificado único de discapacidad y de hecho los acompañamos mucho, a nuestros pacientes los acompañamos mucho más allá de los 3 años. ¿Qué más? Creo que nada más. Bien, bueno, está muy bien armado el hospital de niños, está muy bien armado en todos los sentidos, digamos, están cubiertos todos los flancos. Y esto es una demostración, no, obviamente uno siempre quiere más, ¿no? Obvio, y nosotros sabemos que tenemos un montón de cosas para seguir haciendo, todo el tiempo estamos replanteándonos cómo poder ayudar a más población, cómo cambiar o beneficiar a más niños, y bueno, nada. Por eso trabajamos con educación, el año pasado tuvimos la suerte de hacer capacitaciones y jornadas con la gente de educación y con los médicos que están todos los días en los centros de salud, y es como algo muy enriquecedor tanto para ellos como para nosotras. Sí, pero es un trabajo como que en realidad cada vez hay más demanda, lo que hablábamos al principio, que la incidencia de autismo aumentó un montón, y no solo del autismo como condición del neurodesarrollo, sino de otras. Entonces la demanda es bastante grande, el recurso humano es más limitado, entonces tratamos como, por eso este formato de taller mensual mediado por familias para tratar de abarcar la mayor cantidad de población con los recursos que tenemos. Claro. Y por eso nos limitamos a atender pacientes sin obra social para aquellos que el único lugar al que pueden acceder es al hospital. Queda claro. Bueno, la verdad que les agradecemos mucho. Rodolfo decía algo que es importante y si quieren cerramos con esto. Los que no estamos familiarizados con el trastorno autista, ¿qué cosas tenemos que saber? No sé si para beneficiar, pero por lo menos no perjudicar a chicos o adolescentes o grandes que sí tengan esta condición. Creo que las barreras sociales son una de las mayores dificultades, ¿no? El entender, el empatizar con estas personas que tienen este diagnóstico como sociedad hace que puedan incluirse e integrarse más, como todas las personas que tienen alguna dificultad. Hoy charlábamos con las chicas antes de entrar esto de quizá que las personas que tengan alguna condición neurodiversa, por así decir, las barreras más importantes que encuentran son a nivel social. La sociedad y la escuela y todo está como
armada o estructurada para aquellos niños o personas neurotípicas. Entonces, cuando hay alguna neurodiversidad es cuando aparecen los factores. Quizás lo que tenemos que tratar de hacer, y ahí apuntar como sociedad, es como, bueno, tratar de derribar estas barreras, de ser más empáticos, de saber que quizás, bueno, esta persona tiene dificultades, no sé, en lo sensorial, como hablábamos recién de la pirotecnia. Bueno, no todos los niños con trastorno del espectro autista van a ser iguales, porque dijimos que esto es un espectro justamente, pero bueno, aquellos que tengan dificultades en lo sensorial o en este tipo, bueno, tratar de disminuirlo. Ser empática sabiendo que todos somos distintos me parece que es una buena forma de empezar, ¿no? No sé, se me ocurre pensar en eso, o sea, ¿no? Me parece que dar recomendaciones globales y generales es difícil porque no todos somos iguales, pero me parece que tratar de ser más empático con quienes, con todos en realidad, porque todos somos distintos, pero sobre todo quienes tienen un desarrollo neurodivergente, por así decir, es como un buen comienzo. Claro. Y se le puede preguntar a la familia o al paciente, sí, ir con, digamos, un nene que sientas que no se relaciona con el entorno, no se está relacionando con el entorno, aunque a uno no le parezca. Solamente hay que ver la forma en que él necesita relacionarse. Entonces, preguntándole a la familia, o si es una persona adulta, ¿esto te molesta? ¿Cómo te parece? ¿Esto está bien? ¿Está mal? Digamos. Blanquear la cosa. Claro, sí, o lo que charlarlo. un amiguito, no sé, de tu hijo, lo querés invitar a jugar, bueno, ¿a qué le gusta jugar? ¿A qué no le gusta? ¿A qué le molesta? ¿Hay algo que no le guste comer? ¿Le gustaría ir a la plaza? Como tratar de integrar, nada, la verdad que somos todos diferentes y ver esto, digamos, está como un nuevo paradigma hablar de la neurodiversidad, que todos somos diferentes, de diferentes cerebros, sistemas nerviosos, es como un nuevo paradigma, no hablar de patología, de condiciones, sino de que cada uno es diferente y bueno, y tratar por ahí de tener esto, cambiar un poco el chip, eso por ahí va a ayudar a un mundo más amigable, feliz. Claro. Al equipo de desarrollo, ¿llega el paciente directamente o llega derivado por algún otro médico pediatra? Generalmente recibimos derivaciones de pediatras, o sea, lo ideal es que los niños, todos, hagan sus controles de salud en forma rutinaria. Y cuando en este control de salud, o muchas veces pasa que, por ejemplo, cuando estamos en niños que se tienen que internar por distintos motivos, hay algunas cosas que nos llaman la atención. Entonces, desde el centro, desde el consultorio, desde internación y demás, o desde el jardín mismo, porque a veces algunos niños la detección es de las docentes, como decíamos recién, son estos, digamos, a los que nos derivan pacientes a nosotros. Por eso decimos, si la familia tiene alguna duda, hacer la consulta en el consultorio con el pediatra y a raíz de esa consulta, de ese control de salud, suele surgir la derivación. Perfecto. Gracias, doctoras Mariana Roffé, Berenice González y Josefina Girodo. Bueno, son profesionales de la pediatría, en este caso, que nos han instruido mucho y hemos aprendido bastante. Y orgullosas del hospital de Villa, ¿no? Como todos, ¿no? Los profesionales que están ahí. Sí. Gracias, chicas. Bueno, Gracias a ustedes. Bueno, semana de concientización sobre el autismo, nuestro pequeñísimo aporte que para nosotros también nos sirve mucho aprender.